Buenas a todos, bienvenidos a canal de Rikers y estamos aquí en las guías rápidas de Mont Blanc y no os perdáis esta guía, de verdad. Cómo formar un grupo, cómo ahorrar influencia, la forma más barata de crear los grupos y hacer ejércitos más grandes. Y la verdad que cómo proteger a esos grupos. No lo perdáis, de verdad, no lo perdáis porque es una pasada y la vamos a explicar. La vamos a explicar muy bien. Situación de la partida. Acabo de hacer una batalla contra un enemigo. La hemos ganado y nos ponen tropas para reclutar. El botín, pues un montón, 61 tropas para reclutar. La verdad que no nos caben todas, pero le voy a meter todas las tropas de esa batalla para mí. Todas. Aunque me sobrepase. Los prisioneros voy a hacer lo mismo. Voy a meter todos los prisioneros. Vale, tenemos actualmente 86 de 85. Estamos a reventar de prisioneros. Todos los prisioneros para adentro. Todos. Es más, vamos a... Los prisioneros, como sabéis, me voy guardando la caballería para reponerme en mi ejército. Y tengo pues 52 tropas bastante tochas de caballería para incorporarlas a mi ejército. El cual pues está bastante bien. Pues vamos a meterle aquí todas las tropas, aunque me baje la moral. Tengo una moral de 93, pero aunque me baje la moral, le voy a meter todas las tropas. Listo. Son 64 de moral que pierdo. Pero bueno. También excedo el tamaño del grupo, hay que mejorarlo con la alimentación, etc. Y le doy listo. Me dice que no tengo suficiente. Bueno, pues todo el luteo también me lo quedo yo. Listo. Atento a la jugada porque ya os digo de que es muy rebuscada. Gracias, Fernando, por este consejo, porque es tan rebuscado que gracias a vuestros consejos se crean esto. Vamos a las tropas, tengo 34 por encima para subir, vamos a subirlas ya de paso. Sí, me excedo. Y en ese momento es cuando creo grupo. Cuando soy excedido de prisioneros, de tropas, de todo. Tengo un exceso pues bastante. Nos vamos a clan, nos vamos a grupo y creamos un nuevo grupo. Creamos un nuevo grupo. Y lo voy a hacer como mi esposa. Tengo un administrador de 147, es el que más administrador tiene. Aquí vamos con mi esposa Mela. Puedes hacer con cualquier acompañante. Lo que pasa es que si no tiene administrador, pues le caben menos tropas. El número de tropas irá con el administrador del personaje. Normalmente los que más administrador tienen son los que más comercio tienen. En este caso voy con Mela. Le creo Mela. Y le cabe 95 tropas. Bueno, pues de estas 95 tropas, como estoy excedido, todo lo que no tengo marcado, que es todo lo que no es caballería, se lo voy a pasar. En este caso, pues este sí, este es caballería, lo tengo que marcar aquí. La caballería no tocha, pues ya se la doy tranquilamente, asaltantes, tal. Y ya tengo pues un ejército que la verdad, pues... para empezar está bastante bien. Si soltara el grupo de Mela, que no lo he comentado, iría pues aldea por aldea, iría reclutando pues lo más flojito que se encuentra en las aldeas, lo va reclutando y se te pone un negativo bastante importante de menos y pico. En este caso, pues lo voy a hacer así. Gracias a Fernando. A este consejo le vamos a meter, pues, mira, tengo un montón de tropas que me parece que no van a caber ni todas. En este caso, pues le voy a meter pues todo lo más flojito de caballería. Voy a meter eso, 9, por ejemplo. Pues, ¿qué más tengo? Mira, pues tengo aquí un montón de arquería, pues se lo vamos a meter también. Una poquita de esta, pues esto también para ella. Vamos a meter, pues, vamos a ver qué más tenemos, que tengo tanta caballería. Mira, pues caballería pesada. Venga, también una poquita de esta. Y le vamos a meter pues esto. Mira, ya excedo de 1. Me quedo con 87, o sea, encima me sobra 1.
Me va a quedar este, así me quito esa morrañita. Aunque ceda yo, ahora se la quitaré. Pero bueno, me queda el grupo de Mela, pues automáticamente a tope. Ahora veremos si le caben más o no le caben más, pero de momento me queda a tope. Le doy listo. Y me crea el grupo. Sí que le caben más tropas. Le caben más tropas, perfecto. El grupo ya está creado. Esto, si lo soltáramos por ahí, pues otros nobles, cuando crean un ejército, pagan influencia y se quedan el grupo. Normalmente lo vas a perder. Lo vas a perder, te van a desgastar, es bastante costoso, etc. Le damos listo aquí y tenemos a Mela aquí al lado. Aquí al lado de que si le cliqueo yo aquí y converso con ella, incluso permitir inspeccionar tropas. Le puedo meter pues esta tropa que me sobraba, pues se la voy a meter también para no tirarla, ya que le cabe 131. Hasta aquí de acuerdo. Prisioneros, estoy excedido de prisioneros, los puedo tirar. En este caso, pues se los puedo dar también a este personaje. Vamos a ver, le caben 57, a ver cuánto le caben. 57, 99, vale. Perfecto. Le doy prisioneros. Por lo que no tengo marcado, la caballería buena, pues me la quedo yo. Para convertirla después en cosas. A ver, esta no la quiero. Esta también, esta también. Yo la caballería me la quedo en prisioneros. Y la marco. La marco para tenerla aquí. Marcadita. Así lo hago después todo más rápido. Ya la tengo marcadita. Le doy aquí. También marco los nobles. No sé cuántas veces los pillo. Lo marco aquí 57. Venga, pues ya está lleno de tropas. A ver. Que no te quejes. Vamos, listo. Vale, y debo irme. Aquí tenemos un grupo formado. Nosotros somos 168 tropas, de las cuales 19 las tengo que curar después de la batalla. Y tengo a Mela, al grupo de Mela, pues por ahí suelta, libre. Cualquier noble se la va a quedar, me la va a reclutar y voy a perder esas tropas, las cuales pues son tochitas. A ver, dentro de esto, si fuera reclutando por las aldeas, sería bueno, serían malitas, pero en este caso, pues contablemente no ha sufrido un negativo muy de 2000 o menos 3000 y he hecho un grupo bastante guapo, hasta con caballería y todo, o sea que no se puede quejar. Entonces nos vamos al reino. Nos vamos aquí al reino y nos vamos a ejércitos. Y creo un ejército. Y en este caso me voy al grupo de Mela. Influencia 0. O sea, ya tengo un ejército de 96 tropas con influencia 0. Me lo quedo. Formamos el ejército de 283 tropas. Mela se une a mí. Aquí. Vale, ya me ha pillado. Cuando me pilla, pues ya tengo un ejército de 266 tropas. Antes era de 287 y ahora tengo el grupo de Mela protegido. Puedes hacer pues tanto grupos como compañeros tengas. De compañeros y familiares. Está bastante bien esta táctica porque ya os digo, no hemos sufrido un negativo grande. Sí que es cierto pues que el grupo principal pues era menos 1800, pues ahora es menos 2240. No, menos 2400. No, sí, 2240. Y tenemos el grupo creado y protegido porque lo tenemos nosotros encima. Entonces no me vendrá ningún noble a pillármelo, el cual está muy bien, lo tengo protegido. Cuando se acabe la guerra, o a mí, bueno, pues en este caso, pues me voy a ir a Rasi, por ejemplo. Cuando se acabe la guerra, vale, yo ahora mismo pues haré alguna conquista de un castillo, flojito por eso, pero sí, con 267 tropas puedo pillar ese castillo de 331.
No lo voy a pillar porque tengo que tirar para atrás y me viene un ejército un poquito más grande y sería parda. Entonces vamos a nuestra zona, a nuestros castillos, por ejemplo, y vamos a imaginar que se ha acabado la guerra o no nos interesa el tema de proteger. Vamos a ver aquí, esto también es importante. Cuando tú vas a clan, a grupos, tienes Mela aquí y le puedes poner salario ilimitado o actual. Puedes bajar, es decir, no me recluten más, pues se lo pones al límite y ella pues no te va a reclutar más. Prioridad neutral, beligerante o defensivo. Teóricamente lo suyo es defensivo para que no se enfrente a ejércitos mayores, pero yo no sé si esto funciona bien porque yo me he encontrado ponerlo defensivo y irse Mela a un ejército que triplicaba su número. Todo lo que sea defensa pues lo va a tratar como que tiene que defender. Entonces en este caso no sé vosotros lo que podéis opinar de aquí, pero de momento queda así, defensivo. Salario lo puedes poner ilimitado. Total, le vamos a controlar el grupo totalmente para nosotros. Si quisiéramos disolver o cambiar el personaje del grupo, pues vendríamos aquí, disolver el grupo o cambiar cualquier otro acompañante con Mela para dirigir este pequeño ejército, este pequeño grupo que hemos hecho. De momento defensivo, ilimitado porque le vamos a controlar el reclutamiento. Si pasáramos por las ciudades, estas ciudades pues Mela iría reclutando. O sea, se iría poniendo más tocho. No lo voy a hacer porque no me interesa. Veis que prácticamente ya estoy en positivo. Tengo 100 tropas más prácticamente y sigo en positivo. O sea que bien, hasta aquí bien. Llega un mensaje de oferta de rescate. Nada, aquí todos los prisioneros son míos. Aquí no suelto nada. Vamos a subir esto, que esto... Eso, fuera. Eso es la manía, de tirar para atrás, perdonadme. Vamos a seguir y vamos a proteger pues nuestro grupo. Para proteger nuestro grupo, yo la única forma que he encontrado, ya os digo de que es muy rebuscado. Es muy rebuscado esto, pero sí que gracias a Fernando por un comentario que hizo en el vídeo anterior, pues lo comentó, lo he probado, va muy bien, contablemente la verdad que, bueno, ahora tengo un negativo de 500, pero va muy bien. No le veo un coste muy alto en el tema del grupo. 500, guarnición, gasto de guarnición. Bueno, pues iría a Rasik, por ejemplo, que ese castillo es mío. Y aquí dentro, pues disolveríamos el grupo y meteríamos las tropas dentro. Caso de decir, oye, quiero proteger al grupo, no quiero que ande por ahí. En este caso, así no te lo va a dejar porque no puedes dominar el grupo. Pero acaba la guerra. Quiero proteger pues mi guarnición, que me cueste menos dinero, etc. Bueno, menos 4.000 pavos, tío. Gastos o sea, el grupo de Mela, menos 5.000, no veas. Me ha pegado un palo. Ahora sí que me ha subido el grupo de Mela, pero esto es momentáneo. No me digas porque acaba de reclutar o no sé lo veo bastante. Ya os digo, yo contablemente yo he seguido la partida y no he visto estos menos 4.000, no lo he visto. Es una cosa puntual. Entonces vamos a la fortaleza. No, vamos a deshacer el grupo. Para empezar nos ponemos aquí. Abandonamos. Disolvemos el grupo, el ejército. Que sería en gestión. Y disolveríamos el ejército. Pensad de que hemos formado un grupo con influencia coste cero porque es nuestro grupo, ¿vale? La cohesión, que cuando llega a cero se deshace el ejército. En este caso me cuesta cero de influencia, o sea que la influencia me va a subir como porrón. Voy a hacer ataques y voy a aprovechar este ejército para que me suba la influencia, para después tener influencia para
opiniones de declarar la guerra o cambio de leyes, etc. Va a subir mucho la influencia y lo veo pues una parte muy buena de esta forma de jugar. Vamos a disolver el grupo. Ok, listo. Tengo a Mela aquí al lado mío. Le doy a conversar con Mela. Permitir inspeccionar tropas. Me las quedo todas. Menos a Mela, lógicamente. Listo. Debo irme. Cogería a Mela ahora mismo. Iría a grupo. Disolvería grupo. Disolver grupo. Vamos a imaginar que no estoy en guerra. Disuelvo el grupo. Mela vendrá hacia mí. Me meto en mi castillo. Me voy a la fortaleza. Y lógicamente todas las tropas las meto en guarnición. Como son caballería, pues me dice que eran ahí. Pero todas las tropas que me sobran me las meto en guarnición. Tengo grupo protegido para la siguiente guerra. Vamos a ponerlo más o menos así. Para que lo veáis, lo voy a hacer así en plan bruto. A ver, 187 tal, ¿dónde están? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Aquí las 46. No están, no. Están, no. ¿Dónde están las que he metido yo aquí? Que son 28, 24. Que no la veo. Se he metido 40 y pico. Arquero, maestro, Serai. ¿69? Si yo te he metido 400 y pico tropas. Arqueros, maestros, a Serai. ¿Dónde está mi caballería arquería? Bueno, pues nada, pues te quedas aquí y ya está. Me quedo estas. Guardia, caravana. Aquí está las 41, ya decía yo. Me quedo mi ejército entérito. Listo. Los prisioneros también me los tendría que... Os puedo meter en el calabozo, por ejemplo. Bueno, aquí esto está lleno, que lo tengo que vaciar. No, los otros nobles me lo llenan. Pero bueno, los prisioneros los metería aquí. Lo conservaría aquí. La caballería. Doy a abandonar. Y en este caso, pues en este momento, pues tengo a Mela, que se me ha ido para acá. Vamos a ir a la taberna. No, a la fortaleza, pues se me ha metido Mela para acá. Hablar con Mela. Permitir, no está aún disponible para mí. Pero bueno, la idea es que me queda protegido el grupo. El negativo ya se me da. No sé por qué se llama, que es una cosa puntual ese negativo. A ver si ahora corro el tiempo. Ese negativo ya se me está yendo. Salario de mi grupo es 1500. Me ha subido el tema de la guarnición en Rasí, pero no pago tanto. Tengo 100 tropas y no me gasta tanto dentro de una guarnición que en un ejército. Es más barato. O sea, que es una forma de que tengo aquí. Para formar el grupo la volvería a coger y volvería a crear el ejército de Mela. Me lo uniría, quedaría protegido y podría ir pegando leches, repartiendo leches por todo el mapa. Chicos, no me siento más. Gracias, Fernando. Espectacular. Chicos, chao, chao. Un abrazo.